las 24 horas está vomitando sangre. ¿Por qué? El estrés intenso ha producido mucha epinefrina, más ácido, y la epinefrina cuando está en niveles altos, ¿qué produce en la circulación sanguínea? ¿Vasoconstricción o vasodilatación es placa? Produce una vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, ¿a ese órgano le llega más sangre o menos sangre? Llega menos sangre. ¿Eso fisiológicamente cómo se llama? Hipoxia. Y si hay hipoxia y eso se prolonga, va a producir distrés. Y ese distrés puede llevar a necrosis, isquemia, perforación. Miren, solamente la inmovilidad. Entonces, esto demuestra de que las personas que están muy estresadas, muy tensas, etc., van a tener mayor proclividad a tener problemas con liberación de gastrina. Y luego el propio factor liberador de gastrina, que ya es de origen nervioso. Entonces, existirán, por ejemplo, pacientes o personas que tienen mayor número de terminaciones por unidad de superficie de órgano. Ellos producirán más ácido. Otras personas tendrán menor número de terminaciones nerviosas que liberan este factor, entonces ellos producirán menor cantidad de ácido. Entonces, hay un factor importante también en fisiología que se llama individual. ¿Okay? Cada uno de nosotros somos semejantes a otra persona, pero individualmente únicos en nuestra forma de reaccionar. Cada una de esas sustancias, hemos dicho que genéticamente ya están predeterminadas. Y acá tenemos una secuencia de algunas hormonas. Ustedes, es un péptido muy grande a nivel del retículo endoplásmico. Pasa al complejo de Golgi, a los gránulos inmaduros, gránulos maduros y a los gránulos que van a ser secretados. Pueden ver gráficamente ustedes cómo ha disminuido en el tamaño de la molécula. Por tanto, ese clivaje que van experimentando en cada uno de los lugares le va dando función a cada una de ellas. Y la que tenga mejor función serán las terminales, y más no las originales que están a nivel del retículo endoplásmico. Si tomamos del retículo endoplásmico esta sustancia y lo administramos a una persona, no va a tener efecto fisiológico. Pero estas sí van a tener un efecto fisiológico representativo. Acá tenemos en resumen. Noten, la gastrina viene de una progastrina de 101 aminoácidos. Y los fisiológicamente más importantes es la gastrina 17. Viene una progastrina, una gastrina, ¿eh? Y no solamente se produce en un lugar, en este caso estamos hablando del aparato digestivo, sino que también en otros órganos extra digestivos. Por ejemplo, la pituitaria, que también se produce gastrina. Hay otros órganos que secundariamente, diferente al estómago, producen, sí, el colon y también el páncreas. La colecistoquinina es familia de la gastrina. Por tanto, tiene que tener un efecto importante. Pero algo especial sucede con la colecistoquinina. Este péptido también se produce en el sistema nervioso central. Entonces, hay algunos péptidos que son comunes al sistema nervioso central y al aparato digestivo. Esta relación embriológica abre un eje fisiológico y ese eje fisiológico abre una cantidad de enfermedades. Por eso muchas personas que tienen problemas corticales van a producir ácido de manera inadecuada y eso nos va a llevar también a enfermedades del tipo gástrico. Lo que nos interesa acá es en el sistema nervioso periférico a la colecistoquinina. Acá hay neuronas y en plexos, vean ustedes, en los plexos mientéricos de Auerbach, en el submucoso, se producen adicionalmente la colecistoquinina. De igual manera, viene de una preprohormona de 115 y la que tiene acción fisiológica es la de 8 aminoácidos. Vean ustedes cómo la naturaleza se ha dado ese trabajo, ¿no? De llevar de este tamaño para que sea fisiológicamente la de 8 aminoácidos. Lo mismo sucede con la secretina, viene de una preprohormona para que la secretina 27 sea la representativa fisiológica. ¿Qué funciones importantes tiene la colecistoquinina? Estimula la secreción enzimática del páncreas.
Conocemos que el páncreas tiene dos funciones, una función exocrina, una función endocrina. La función exocrina produce una cantidad de enzimas, pero las enzimas que van a participar en la digestión de proteínas fundamentalmente son estimuladas por la colecistoquinina. ¿Qué más produce? Contracción de la vesícula biliar, relajación del esfínter de Oddi. Se contrae la vesícula, se relaja el esfínter de Oddi para que la bilis llegue rápidamente al tubo. Está sincronizado. Inhibe el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque cuando llega la bilis no tiene que existir ácido, porque si existe ácido cambia el pH del intestino y no podría haber una interacción enzima-sustrato. Porque por bioquímica saben que el pH es fundamental para que haya una interacción entre sustrato y enzima. Por eso inhibe el vaciamiento gástrico. Induce la saciedad. Va al sistema nervioso central la colecistoquinina que se ha producido en el aparato digestivo y contribuye a la saciedad. Entonces ingerimos un volumen de alimento, todos experimentamos saciedad, se elevó la colecistoquinina, va al cerebro y le dice, stop, suficiente, no ingerir más alimento. Entonces llegamos a la saciedad, dejamos de ingerir los alimentos. ¿Qué sucede si a esta persona le damos el alimento y bloqueamos la producción de colecistoquinina? No va a experimentar saciedad. Entonces va a seguir ingiriendo alimentos esta persona. Y llevará a una serie de cambios patológicos en la ingesta diaria. Lo mismo que la gastrina tiene un efecto trófico. Es importante para la mucosa. Acá vemos cómo en situación fisiológica el vaciamiento de la vesícula biliar y los niveles de producción de la colecistoquinina en el plasma sanguíneo. Cuando ingerimos un alimento, aproximadamente a los 30 minutos se alcanza el pico sérico mayor de colecistoquinina en el plasma. Esto coincidentemente hace de que la vesícula biliar comience a evacuarse. Va evacuando, y luego más o menos de 120 minutos queda un volumen muy pequeño en la vesícula. ¿Qué sucede? Si experimentalmente nosotros infundimos colecistoquinina hasta los niveles fisiológicos y lo mantenemos constante. Si lo mantenemos constante, evaluamos el vaciamiento de la vesícula biliar. En comparación al anterior, ¿ha mejorado o no el vaciamiento de la vesícula biliar? Observamos de que no, porque al final del tiempo sigue siendo el volumen residual final y la velocidad de vaciamiento casi sigue siendo semejante. Pregunta. Entonces, si hay más colecistoquinina en el plasma sanguíneo, ¿por qué la vesícula biliar no evacúa más rápido? Sencillo de contestar. Toda hormona actúa sobre un receptor. Una vez que el receptor ha interactuado con su hormona correspondiente, por más hormona que esté detrás, no hay lugar donde pueda actuar. Por tanto, un mecanismo importante en la regulación de las hormonas también vienen a ser los receptores en las células blancas. Y no solamente son los niveles C. Otras hormonas, la secretina. Acá tenemos sus funciones de la secretina. Esto de acá lo voy a pasar porque es simplemente descriptivo, ¿no? Tenemos a la somatostatina con todas sus funciones. La somatostatina, como pueden observar, es un excelente inhibidor. Inhibidor de motilidad, inhibidor de secreción y de absorción. Tiene un efecto muy importante. Contrario al polipéptido intestinal vasoactivo, que es un estimulante de secreción. Entonces, son estas dos hormonas buscan un equilibrio en nuestro organismo. Dependiendo del momento que queremos mayor secreción, estará a favor de una. Inhibición, estará a la otra. Estas acciones que tiene la somatostatina inhibitorias la han hecho de una hormona importante cuando tratamos pancreatitis. Cuando estamos frente a una pancreatitis de cualquier etiología, el objetivo básico es inhibir las secreciones y la función pancreática. Y para ello, la somatostatina es una de las más importantes. Por tanto, la somatostatina cumple requisitos fisiológicos, farmacológicos y clínicos para justificar el tratamiento en una pancreatitis. Entonces, vemos cuán importante ya viene a ser una hormona en el tratamiento de enfermedad. Acá tenemos todas las acciones que tiene la somatostatina. Y vean, es una panhormona en el tubo digestivo.
Tiene efectos a nivel del hígado, a nivel del estómago, a nivel del intestino delgado e incluido en el colon. Por eso la somatostatina es una hormona muy importante con todas estas características. El polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa, este que tiene el nombre de ribomato. ¿Okay? La célula que va a producir este polipéptido es sensible a estos estímulos: ácidos grasos, monoglicéridos, glucosa y aminoácidos. Pero los aminoácidos más importantes para la liberación de este péptido es la arginina, histidina, la leucina, la treonina y la lisina. Entonces, cualquier proteína que contenga estos aminoácidos va a estimular adicionalmente el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Pero ojo, ¿en qué momento estimula la insulina en el páncreas? Post-absorción de la glucosa. Si una persona está en ayunas, ¿producirá el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa? No. Si a una persona le pongo glucosa por vía endovenosa, ¿aumentará su producción de polipéptido insulinotrófico? Tampoco, porque el requisito básico es absorción. Se nos está absorbiendo. ¿Okay? Entonces, este es un hormona evidentemente fisiológico. Y acá tenemos otro polipéptido, el polipéptido Y. Acá tenemos su lugar de producción y el estímulo para la producción es los ácidos grasos libres. ¿Cómo se forman estos ácidos grasos libres a nivel del colon? Por los carbohidratos que no hemos absorbido. Llegan a las bacterias metabolizan esos carbohidratos y producen estos ácidos grasos. Si a una persona le doy antibióticos potentes bajo la flora intestinal, ¿habrá producción del polipéptido Y? No. ¿Por qué? Porque el antibiótico, al destruir los microorganismos, esos microorganismos no pueden formar los ácidos grasos, o sea, el estímulo para la producción. Y ahí vienen las preguntas de fisiología. ¿Ven qué fácil es hacer preguntas? Las más sencillas son las más difíciles, a veces cuando uno da el examen. Pero es nada más de seguir la secuencia, de pensar en la secuencia. ¿Ven? Los exámenes son así, no hay nada de trampas en los exámenes. Todo es raciocinio, fisiología es raciocinar. Y noten, regla mnemotécnica, el polipéptido Y es un inhibidor de secreciones, un inhibidor de la motilidad. Qué fácil es estudiar medicina. En resumen, la gastrina tiene dos efectos. Tiene un efecto trófico en el crecimiento de la mucosa, la secreción de ácido. La colecistoquinina estimula las secreciones de las enzimas pancreáticas, estimula la contracción de la vesícula biliar, tiene un efecto trófico sobre los órganos y retarda el vaciamiento gástrico y retarda también la secreción de bicarbonato pancreático. El color de la flecha no sirve. La secretina tiene una inhibición sobre el ácido, tiene un estímulo trófico, tiene también un estímulo para la secreción de bicarbonato, tanto hepático y pancreático. Y el polipéptido insulinotrófico exclusivo para estimular la producción de insulina post-absorción de la glucosa. Entonces, esto es en cuanto se refiere a la parte fisiológica. Si tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente. A ver, por favor.